las cosas que está haciendo últimamente Alberto Fernández cuando habla, por ejemplo, ayer en la convención de la Cámara Argentina de la Construcción, siempre aparece el odio, ¿no? Los discursos del odio, los cultores del odio. ¿Tenemos un tape ahí? ¿Lo podemos escuchar? Dale. Necesitamos poder crecer en paz y unidos. Estos propósitos no lograremos concretarlos si no asumimos de una vez y para siempre la obligación que nos cabe de garantizar la convivencia democrática. Si ese es nuestro objetivo, no le demos más espacio a los cultores del odio, a los que se valen de la libertad de opinar para difamar y desalentar al pueblo, a los que se encumbran en la democracia solo para desprestigiarla con discursos que no dejan de repudiarla, a los que siembran la violencia con el solo objeto de enfrentarnos. Hoy nos ha dejado Magdalena Ruiz Guiñazú y debemos recordar su trabajo comprometido en la CONADEP. Forjamos los cimientos de esta democracia con memoria, verdad y justicia. Supimos unirnos para salir con más democracia cuando alguna crisis militar, política o económica nos desafió. Dijimos nunca más, y cuando dijimos nunca más, no le dijimos nunca más solamente a la dictadura militar, a las desapariciones y a la tortura. Le dijimos nunca más al odio, a la violencia, a la persecución, a los desencuentros, a la falta de justicia y a la falta de debate democrático. Bien, así el presidente de la Nación, hablando en varios frentes, ¿no? Te diría. ¿Qué primer análisis haces, Cande? Bueno, de nuevo las contradicciones dentro del gobierno, Edu, porque por la mañana la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo de manera contundente, hizo declaraciones radiales y había dicho ayer a la mañana: nosotros queremos discutir la situación de del discurso del odio, pero no hay ningún proyecto de ley en marcha. Y parecía que estaba bajando la espuma de un debate que se había dado en el Frente de Todos, que en la misma Casa de Gobierno hubo reuniones tanto el lunes como ayer martes para discutir hasta dónde se avanzaba con esto o no, pero el presidente pone de nuevo el tema en el candelero. Y después de eso, el diputado Eduardo Valdés dice: yo tengo un proyecto listo para presentar, pero no tiene sentido que lo haga en soledad. La verdad que da la impresión que dentro del gobierno de nuevo hay distintas posiciones, ¿no? No se ponen de acuerdo bien de cómo encarar este tema. Bien, ¿y el presidente cómo queda? Se lo voy a preguntar a Carlos Fara, que está con nosotros, analista político. Gracias, Carlos, por venir, ¿eh? Por favor. Digo, ¿cómo queda el presidente en estas cuestiones que planteaba Candelaria cuando hay muchas voces, ¿no?, dentro del oficialismo? Bueno, se confirma, digamos, la desorientación general en la cual se mueve el presidente, que está claro, digamos, que no es la principal figura política, tampoco es la figura, digamos, que toma las principales decisiones que hoy están en el plano de lo ¿Está económico. corrido el presidente? Sí, está corrido, digamos. Inclusive te diría, más allá de las cuestiones más burocráticas, prácticamente es un presidente hoy protocolar, ¿no? Digamos que... ¿Se asume como tal? Yo creo que sí, me da la impresión, digamos, que es hasta quizá más allá, digamos, de los errores comunicacionales, hasta en un punto, digamos, se lo ve como un poco más tranquilo, menos tenso, digamos, Más ¿no? cómodo. Más cómodo, porque no tiene que asumir, digamos, la responsabilidad cotidiana de coordinar un gobierno, digamos, que tenía todo este tipo de fragmentación que lo lleva a este tipo de problemas, ¿no? Ajá. Ahora, este tipo de discursos, ¿no? Ayer en la Cámara Argentina de Construcción, la convención de esta actividad, hablaba sobre estas cuestiones del odio y los discursos y lo que ya se fue planteando antes y después del ataque a la vicepresidenta. ¿Lo favorece? Digo, si quisiera construir o retomar lo que en algún momento él mismo planteó de ser candidato el año que viene. No. Yo creo que es una figura ya totalmente desdibujada. Viste que hay una determinada inercia. Llega un momento en donde vos tenés un desgaste tan grande que es imposible volverlo atrás, ¿no? Sobre todo cuando además está claro que, digamos, quedó ya confirmado que no sos la principal figura política, digamos que esto es básicamente, digamos, un diálogo entre Cristina y Massa sobre para dónde va el gobierno, sobre todo en lo económico, y que lo que haga y diga el presidente, digamos, me parece que ya queda totalmente helado, más allá de lo formal. Ajá. Y Cristina retomó la centralidad, digo, antes de lo que le sucedió el jueves por la noche. Sí, ¿no? sí, totalmente. Sí. A ver, digamos, ella misma se colocó, fue hábil para colocarse en el centro luego del pedido de 12 años de condena por parte de Luciano. Totalmente. Cristina venía como subiendo el perfil, yo te diría hace más o menos 4 meses atrás. Sí. Lo trabajó para terminar de aislarlo al presidente, ¿no? Y encolumnar todo el frente, inclusive con algunos sectores que estaban un poco más aliados, digamos, de
el presidente como la CGT o los gobernadores, que terminaron tomando distancia, y por supuesto, digamos, el tema del juicio y todo lo que vino después, las vallas, obviamente, digamos, el atentado, termina, digamos, de confirmar su rol. Ajá. Ahora, ¿el fortalecimiento de Cristina se traduce en algo, digo, de ampliar su espacio o la cantidad de gente que eventualmente la votaría si hubiera elecciones? ¿O no, obviamente, digamos, es, vamos a decir así, el que no existen dudas sobre el encolumnamiento que los distintos actores del frente tienen respecto a ella hoy. Pero, digamos, pasan dos cosas. La primera es, de vuelta, ella tiene una alta imagen negativa, eso no lo va a cambiar, digamos, en la noche a la mañana. Es muy probable, digamos, que quizá no lo pueda cambiar nunca. Y por el otro lado, también su suerte política, independientemente de si es candidato o no, depende, digamos, de cómo le vaya la situación económica, que es el tema más importante para la gente. A ver, el escenario está marcado, ¿no? Por esto que acabas de plantear, pero también por el hecho del intento de asesinato de Cristina Fernández, donde el presidente, bueno, y te invito a que veas cuáles son las últimas afirmaciones de Alberto Fernández cuando se refiere a que no es un monstruo el atacante. Habla, digo, tejiendo algunas cuestiones o haciendo especulaciones sobre cuál puede ser el perfil o quién es en verdad, ¿no? Pocos lo sabemos. Quién es este hombre, más allá de lo que se ha conocido hasta el momento. Sí. Digo, el presidente se mete en algo que le conviene, no le conviene, lo evalúa, no lo evalúa directamente. A ver, mira, me parece que el presidente todo el tiempo está tratando de ver si hace gestos para congraciarse con Cristina. Sí. Y Cristina hace rato, que como dicho popularmente, le picó el boleto. Es decir, ya no le importa, digamos, lo que haga y lo que diga Alberto, en tanto y en cuanto no entorpezca el devenir general del gobierno y sobre todo no le entorpezca a Massa, digamos, que atendiendo a la cuestión central que es la económica. Sí. De manera que nada de lo que diga el presidente a Cristina le va a cambiar la opinión ya definitiva que tiene sobre él. Y por supuesto, digamos, tampoco le sirve frente a la opinión pública un presidente que ya venía desdibujado tratando de congraciarse con Cristina. Sí, o sea, dice cosas para agradarle, pero no sirven para nada. Pero no sirven para nada. Exactamente. O sea, concretamente dijo, a ver, ¿lo tenemos por ahí? ¿Lo tenemos por ahí? Dale. La memoria democrática no recuerda una imagen tan tremenda como aquella que vimos cuando alguien martilló una pistola a escasos centímetros de la cabeza de nuestra vicepresidenta. Hoy tenemos dos certezas que nos deparan algo de alivio. La primera es que Cristina está viva. La segunda es que quien empuñó el arma asesina está detenido, siendo investigado por la justicia. Yo tengo otra certeza más. Quien intentó llevar adelante un magnicidio no es un monstruo escapado de alguna tierra lejana, ni viene de otra galaxia, ni nació marcado para ser asesino. Es uno que vive con nosotros, un joven, un miembro de nuestra nación, de nuestra comunidad, de nuestro país, que un día se ubicó por fuera de los márgenes de la democracia, lleno de odio, de violencia y de rencor, y rompió nuestro acuerdo de convivencia, nuestro pacto democrático. Desde hace muchos años observamos cómo el discurso del odio y las expresiones violentas fueron volviéndose moneda corriente entre nosotros, porque el objetivo no es informar, sino solo generar indignación en quien lo lee. ¿Cómo fue que ocurrió que los argentinos acabáramos por naturalizar tanta infamia? ¿Cómo fue que un diputado nacional convoque al enfrentamiento de un pueblo afirmando que son ellos o nosotros? Bueno, escuchabas una música de fondo, ¿no? Escuchabas en la palabra del presidente de la Nación. Esto lo subió el propio Alberto Fernández. Claro, por eso tiene esa música de fondo. Está así cortado del Twitter. Este tuit, mira, lo tenemos por acá. A ver, ponémelo acá atrás. Aquí está. Forjamos los cimientos de nuestra democracia diciendo nunca más a la dictadura, a la persecución, al odio y a la violencia. El atentado a Cristina Fernández de Kirchner nos convoca a crecer en paz y unidos para enfrentar el futuro. Aquí mis palabras en la convención anual de la Cámara de la Construcción. Respecto de esto que venían diciendo también, sí, las últimas palabras de Alberto Fernández, sin un texto en la mano, habían sido cuando fue a un canal colega y dio esa entrevista la que quiso defender a Cristina Fernández, sí, y trastabilló con esas palabras respecto de la causa Nisman, entonces después hubo mucha repercusión. Dio una nota posterior a eso, pero después lo que vimos fue la cadena nacional escrita y leída y esta presentación escrita y leída. A que traspiede, ojalá no le pase lo mismo a Luciano. Sí, claro, ¿no? Exacto. Después de eso no volvió a dar discursos improvisados, digamos. Sí. Siempre ha estado con un libreto. Es un presidente con
con esta imagen, Con un ¿no? libreto. Leyendo, ¿mucho mejor o no? Bueno, por lo menos, digamos, le pone un cauce, ¿no? Sí. Evita, digamos, que la improvisación le juegue una mala pasada, Sí. como decía. A ver, ¿algún asesor o alguien cercano y que esté, digamos, acompañándolo, le puede llegar a decir salí de ahí? Sí, sí, sí. Salí de ahí, digo, quizás no se lo dice o quizás no lo toma el presidente. Bueno. Pero digo, hablar de quien está detenido, que está siendo investigado por el ataque a la vicepresidenta de la Nación, decir que no es un monstruo, meterse en evaluaciones de ese tipo. Sí. Bueno, vuelvo a lo mismo. ¿Para qué lo hace, no? ¿Cuál es la búsqueda? Sí, bueno, fíjate que digamos que de alguna manera lo que hizo fue no tratar, digamos, de ponerlo en un contexto social, no, digamos, en función de la responsabilidad individual del personaje, ¿no? Digo, porque inmediatamente después menciona el famoso tema de los medios de comunicación y sobre eso, digamos, le pone un contexto como para diciendo, bueno, digamos, él hizo algo malo, pero también hay otros que de alguna manera generaron un clima para contribuir a esto. Bien. El otro día yo pensaba si el presidente, antes o después de dar la cadena nacional, en la que habló unos pocos minutos, 4 minutos fueron, ¿no? Un breve discurso, si debió convocar o por lo menos insinuar que quería convocar a todos los principales actores de la política argentina. No sé, ¿a quiénes podría haber convocado? Digo, si quería lograr una unidad o que el mensaje fuera fuerte. Por lo pronto debería haber simplemente, digamos, convocado a los partidos que están representados en el Parlamento. Claro, ¿no? claro. Como para que no haya ningún tipo de exclusión y, digamos, sin representatividad. Pero hubiera sido lo ideal. Digamos, Sí, pero bueno. y hacia atrás también, quizá algún expresidente. Sí, totalmente. De hecho, hubo, digamos, alguna movida, pero obviamente, digamos, en Casa Rosada temieron que algún expresidente, digamos, desairara al presidente actual y entonces fuera peor remedio que la enfermedad. Claro, no estamos hablando de Duhalde, que fue expresidente y que en las últimas horas, bueno, se colocó un poco en el centro de una polémica, si serviría o no, cuando habló de, no sé, lo tenemos por ahí, ¿no? Cuando habló de suprimir las elecciones intermedias de alguna forma, ¿no? O concentrar todo cada 4 años imitando el modelo de Chile o de Uruguay, porque todos sabemos lo que sucede, ¿no? Cuando hay elecciones de medio término. Se para todo, todo parece condicionado. ¿Lo tenemos por acá? A ver, aquí lo tenemos, mira. ¿Por qué no podemos nosotros consultar a la gente? Creo que tenemos que hacerlo. ¿La gente quiere votar cada 2 años en la Argentina? Sí, yo hago un relevamiento acá. ¿Qué pensamos? Digo, guiados por lo que ha sucedido en la Argentina en el último tiempo, ¿no? Donde el año se empieza a paralizar o a condicionar con las elecciones ya desde principio de año. Claro, porque por lo la menos a fines discusión no es si queremos ir a votar o Sí. No. si a nosotros Lógico. nos divierte o nos parece un buen plan ir a votar. La discusión es si toda la política va a estar destinada a estar pensando en la elección siguiente y si esto nos resulta mejor que cuando teníamos 6 años de presidencia. Ajá. La experiencia de Uruguay y Chile, claro, es muy distinta, pero también son diferentes las sociedades, ¿no? Y hasta la Sí. clase política tiene marcadas diferencias. Pero además es bien distinta la situación porque primero que Chile ahora acaba de votar, votó 2 veces este año y tiene cada 4 años un presidente. Y la situación de Uruguay es distinta, cada 5 años eligen todo junto. Es completamente distinta, pero es otra sociedad, es muy difícil comparar desde ahí. Pero me parece que comparando con nosotros mismos se puede pensar eso. Sí, digo, ¿es un debate que empieza y termina en esta frase? No, a ver, me parece, primero, digamos, es algo que en algún momento el propio expresidente Macri lo mencionó, ¿no? Como que este tema de votar cada 2 años, mucho costo, mucho lío, ¿no? O sea, que no es un debate, digamos, que solamente plantea Duhalde. La segunda cosa a contar es que, salvo México, por lo menos de los países grandes de América Latina, Argentina es el único que tiene elección intermedia, como si fuera Estados Unidos, ¿no? Porque básicamente es lo que copiaron los constituyentes de 1853. Dicho esto, uno debería decir, bueno, 4 años no le ponen la espada de Damocles de los primeros 2 a cualquier gobierno para que lo evalúen y a partir de eso se produzca un segundo mandato, digamos, una segunda parte de mandato complicado, ¿no? Como le pasó, digamos, a más de uno. Ahora, claro, digamos, siempre y cuando, digamos, en Argentina al mismo tiempo funcionen algunos de los controles institucionales del Congreso. Porque si no, alguien sube el 10 de diciembre de un año y dentro de 4 dice, bueno, señores, dentro de 4 hay una elección, yo hago lo que quiero en 4.
Con 2 tenías la posibilidad, digamos, de que de alguna manera la sociedad te marque el paso. Entonces, me parece que es probable que la sociedad estaría en general de acuerdo en sacar la elección de medio término, siempre y cuando, digamos, el presidente o presidenta de turno Sí. tenga, digamos, algún control institucional mayor por parte del Congreso. Bien, perfecto. La última, Carlos, y gracias por tu tiempo. ¿Creías que iba a haber una unidad o que todos iban a limar asperezas o no profundizar la grieta después de lo que le pasó a la vicepresidenta? Mira, la verdad es que era poco optimista y la realidad me confirmó, digamos, mi poco optimismo, ¿no? O sea, duró poco. Digo, la foto en senadores, Sí. que parecía que venía algo diferente, pero Sí. otra oportunidad que Sí, queda en el camino. y después, digamos, la reunión de diputados del sábado, Sí. pero todo fue así medio forzado, digamos, y con mucha tensión, ¿no? Digamos, yo sinceramente creo que va a ser muy difícil que en los próximos tiempos la tensión baje fácilmente, ¿no? Ajá.